Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Los invitamos que suscriban a nuestro canal de YouTube Aprendamos con Scorpion Security y a nuestra cuenta de TikTok Scorpion Marco Sánchez, lo cual estamos viendo varios videos o varios cursos desde la programación hasta la implementación de diferentes sistemas operativos, como lo es CentOS, sistemas para servidores, bases de datos y mucho más. Entre ellos, lenguajes de programación, no pasando por alto lo que es el Machine Learning, inteligencia artificial, redes y más. Sin más preámbulo, empecemos con el video del día de hoy. Hoy veremos un tema que se llama implementación de eventos, esto utilizando TK-Inter, y en este caso vamos a utilizar su posicionamiento o su ordenamiento de elementos grid. Para esto, tenemos que tener en cuenta que un evento es una relación del sistema ante un cambio del estado de alguno de sus elementos. Es el caso de las interfaces, el cambio es provocado por la interacción del usuario. Si un evento es detectado por el sistema, pero no existe una reacción definida sin ellos, el programa pasará desapercibido para el usuario o para las acciones que desea hacer el usuario. Para crear un ejemplo, vamos a utilizar una interfaz con eventos. Para esto también vamos a crear o vamos a utilizar un ejemplo que ya tenemos y lo vamos a corregir o hacerle algunas modificaciones. Para esto vamos a irnos a nuestro Visual Studio o a nuestro IDE que estemos programando y aquí ya vemos la organización de elementos, lo cual ahora vamos a hacer uno que se llame lo que es implementación de métodos o eventos más bien para lo que es su uso de TK-Inter. Vamos a ocupar el método grid, entonces copiamos y vamos a pegar en el archivo que vamos a hacer, en este caso, eventos tk.ipnb. Copiamos el código y ahora sí vamos a hacerle algunas modificaciones. Para esto podemos declarar lo que es un título al inicio del constructor llamado cell.texto e3 en la clase stringVar que usaremos más adelante. Entonces, al inicio del constructor, vamos a hacer un cell.texto o texto e3 que va a ser igual a string var. Va a ser un método, lo cual vamos a ponerle el paréntesis. Seguido de esto, también lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el texto del parámetro, en este caso del atributo E1 o etiqueta 1, por convertir Celsius a Fahrenheit y vamos a quitar en este caso el color de fondo. Vamos a poner aquí en etiqueta 1, vamos a ponerle E1 para que se vea mejor, E1 y a su texto vamos a ponerle convertir de Celsius, más bien convertir Celsius a Fahrenheit. Y vamos a quitarle nuestro color de fondo, que en este caso es BG. Ok, una vez teniendo en esto, vamos a pasar lo siguiente. Vamos a sustituir el valor texto del E2 por lo que es el valor Celsius y también quitamos su color de fondo. En este caso, en E2 o etiqueta 2, vamos a también a ponerlo nada más en E2, que su texto sea Celsius y vamos a quitarle su color de fondo. Vamos a hacer lo mismo para etiqueta 3, etiqueta 4 y etiqueta 5 y ahorita las vamos a ir modificando. Igual aquí, etiqueta 1, que quede E1, E2, respectivamente E3, E4, E5 y E6, con su respectivo grid cada uno. Recordemos que es filas y columnas. Para esto también vamos a reemplazar el texto del parámetro text por E3 por Fahrenheit y eliminamos su color de fondo. Entonces el E3 que diga etiqueta 3 y vamos a decir que sea Fahrenheit. Fahrenheit. Y vamos a quitar en este caso su color de fondo, que en este caso era verde. Entonces, para lo que es etiqueta 4, en vez de que sea lo que es un label, va a ser un button. Va a ser convertir y va a definir cian como valor del parámetro BG. Entonces, en vez de label, va a ser button. Y en este caso, en vez de etiqueta 3 texto, va a ser convertir.
y lo que es su valor de parámetro BG va a ser cyan, lo cual creo que es un café medio claro. Para esto también en la etiqueta 5 vamos a reemplazar, o lo que vamos a hacer, la clase cell.e5 por lo que es entry, lo que es un método de entrada, como ya lo vimos, en lo que es los elementos que utiliza o que podemos utilizar en este caso. También eliminando lo que es el parámetro text y cambiamos BG por white. Text se va a eliminar y aquí BG, que es el color de fondo, va a ser un color blanco. En E6 vamos a eliminar el parámetro BG del E6 y el valor del parámetro text. Entonces a B6 vamos a eliminar lo que es el valor del parámetro text y lo que es el valor o también lo que es el parámetro BG, que es su color de fondo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar por los siguientes elementos. Ahora vamos a cambiar la organización de los elementos, lo cual primero la columna izquierda y luego la derecha, que vendría siendo primero E1, E2 y E3, y le sigue E4, E5 y E6. Agregamos el método grid a lo que es cell.E1, el parámetro callSpan con el valor de 2, lo cual va a ser punto callSpan con el valor de 2, y a su vez también para indicar que este elemento abarcará las dos columnas que contamos en este caso. Verificamos que los parámetros E2, column y room tengan los valores 0 y 1, que vendría siendo la etiqueta 2 con el valor de 0 y 1. Y también a su vez vamos a verificar que vamos a repetir lo mismo con el cell E3, con su respectivo 0 y con su respectivo 2 en la lista. Vamos a utilizar los valores 0 y 3 para el parámetro E4. En este caso, en vez de 1 y 0, va a ser 0 y 3 para el parámetro E4. Y agregamos al mismo parámetro para que agregamos para el E1. En este caso, que el E4 va a tener lo que es el column span de dos columnas, o que va a ocupar dos columnas a la vez. Verificamos que los valores de los parámetros de column y room del E5 y el E6, del E5 esté en columna 1, fila 1, y del E6 tenga los valores 1 y 2 respectivamente. Ahora vamos a ejecutar lo que es el código para ver cómo va lo que es su acomodo del mismo. Para esto también, aquí ya tenemos, lo cual tenemos lo que es convertir Celsius a Fahrenheit. Celsius podemos ponerle valores de entrada, pero al momento que nosotros le damos convertir, no podemos hacer ninguna acción, ya que ningún evento está declarado. Para esto, para agregar la funcionalidad de los elementos, deberemos definir lo que ocurre cuando el usuario pulse el botón. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Agregamos el parámetro command al igual cell.hacer conversión en la instancia de lo que es E4. En este caso, en el E4, quitamos y vamos a agregar lo que es coma, command, de este lado, dice comando, ok, command, y vamos a ponerle en este caso que sea igual a self.hacer conversión. Hacer conversión, de esta manera vamos a hacer que el E4 sea la acción o que tenga lo que es una acción al botón. Para esto, al igual, vamos a añadir el parámetro textValide al igual a cell.e3 en la instancia cell.e6. En la instancia E6 vamos a añadirle lo que es una coma y vamos a añadirle lo que es en su instancia lo siguiente. En este caso, aquí me estoy guiando erróneamente. Erróneamente puse esto al revés. Este es X y aquí se va a poner respectivamente, lo cual va a ser un botón que es cyan, su color de fondo, y vamos a ponerle aquí el convencer, hacer conversión, y lo que es en el E6 vamos a agregar lo que es el value de text variable,
para lo mismo. Entonces, aquí en el E6, que en este caso texto tiene limpio, vamos a poner un text variable y vamos a hacer que va a ser el self text texto E3, que ya lo hemos puesto antes en la columna de abajo. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ya tenemos lo que es en el E4, nuestra conversión y el cell.text, text variable de la etiqueta 6, vamos a hacer lo siguiente. Con ello, podemos modificar dinámicamente el texto de la etiqueta, en este caso de la etiqueta 6, creando un método llamado hacer conversión, ya sea, tiene que ser más bien debajo del constructor. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir hacer conversión y en este caso, nomás su parámetro para que pueda interactuar con los demás es self. De esta forma, va a pasar lo siguiente una vez hecho el llamado. Vamos a crear una variable llamada self y asignamos la función float usando self.e5.get. Esta para que pueda agarrar el dato que tiene la etiqueta 5. Recordemos que etiqueta 5 es un valor que se le puede, más bien es una línea la cual tiene texto o puede ser modificaciones de entrada o podemos ponerle texto de entrada para lo que es nuestro código o más bien nuestro programa, de tal manera que va a ser self, va a ser igual a que va a ser un dato flotante, un dato decimal o eval para que evalúe el dato y este va a agarrarlo de la etiqueta, en este caso self.e5.get para asignación de valor a una variable cuando se está programando. Con ello obtendremos el valor del campo de texto y lo convertiremos a un valor decimal o un valor que se va a evaluar respectivamente a la variable. Vamos a crear otra variable llamada far para hacer la conversión, en este caso, de Celsius a Fahrenheit y asignarle la operación, en este caso, iniciando entre paréntesis, que C va multiplicado por 1.8 y es a su vez más 32, que es la fórmula para convertir de Celsius a Fahrenheit. Por último, vamos a ingresar la instrucción cell.texto.setFar para usar el resultado como texto en la etiqueta E6. En este caso, vamos a asignarle lo que es el valor de texto E3 a la etiqueta E6. En este caso va a ser cell.texto que tenemos .set y entre paréntesis var, que es asignación de resultado a la etiqueta E6. Y aquí lo tenemos respectivamente que su text variable es el texto 3 que obtendremos. Entonces, como ya hemos acabado el programa, vamos a ver que le modificamos. Para empezar, la etiqueta 4 se convierte en botón y la etiqueta E5 se convierte en lo que es una entrada de texto o una entrada de información que le vamos a asignar al programa. Al igual, cambiamos el parámetro de texto y la etiqueta E5, E4 le asignamos lo que es un método o, si se puede decir, también una clase en otros lenguajes de programación, lo cual dice que es hacer conversión. Lo que es a la etiqueta E5, nada más, pues prácticamente tiene el valor de entrada y por supuestamente la etiqueta E6 tiene text variable que se va a asignar el texto E3 al momento de calcular. A la etiqueta E1 y la etiqueta E4 se le usó lo que es el cospan, que va a ocupar las dos columnas a la vez y a la vez. También la etiqueta 4 va a ser desde la columna 0 y va a tomar la fila 3. Se hizo lo que es un método de hacer conversión, lo cual a self se le asignó lo que tenga la etiqueta 5 con el método get y que va a evaluar, depende que ponga el usuario si punto decimal o en este caso entero. También pudimos haber puesto float sin ningún problema. En far va a ser prácticamente es el método o la función que se necesita para convertir de Celsius a Fahrenheit. Y por supuesto, también tenemos que cell.e3 coloca lo que es o lo que tiene far a lo que es al texto E3 y E3 está valorado por el text variable de la etiqueta E6. Entonces, vamos a ejecutar y ahora sí vamos a poder poner que, por ejemplo, 14 grados Celsius equivalen a 57.2 Fahrenheit y que 24 grados Celsius equivalen a 75.2 Fahrenheit.
Bueno, pues hasta aquí el programa. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dejar su like, pero sobre todo compartir para que sigamos aprendiendo muchas personas más juntos, sobre todo compañeros y conocidos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.